Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela. Aprovecho para desear una feliz Navidad, sí, y un feliz año también, y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doctor. El presidente explicó que esta decisión se toma por inconstitucionalidad e inconveniencia del proyecto, por lo que pasará a la Corte Constitucional, que tiene 30 días para pronunciarse a favor o en contra de la lectura del gobierno. La Asamblea no siguió el camino constitucional para derogar la reforma tributaria que fue aprobada por la inacción del mismo legislativo. Gisela, aquí yo quiero comentar en dos partes la objeción del presidente. En primer lugar, la objeción por inconstitucionalidad, en este caso por la forma que él plantea, y en segundo lugar, de manera subsidiaria, la objeción por inconveniencia, con la cual yo estoy en absoluto desacuerdo. En primer lugar, la objeción por inconstitucionalidad, me parece que el presidente ha dado un paso importante para zanjar un debate, una discusión jurídica que se ha venido dando desde el año 2019. Recordemos que en ese entonces, por iniciativa de los legisladores en ese tiempo de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier, se presentó un proyecto de ley para eliminar el llamado impuesto verde. Ese impuesto verde estaba en un decreto ley, la ley de optimización ambiental, que se aprobó, más bien dicho, que entró en vigencia en el año 2011 por una omisión, por un silencio legislativo igual. Entonces entró como decreto ley. Entonces, ¿cuál es la discusión jurídica que en este momento va a zanjar la Corte Constitucional? Si es que, en virtud de lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede modificar o derogar impuestos que se encuentren contenidos en un decreto ley. O por el contrario, si para hacerlo necesita de la iniciativa legislativa del presidente de la República, tal cual lo establece el artículo 135 de la Constitución. Ese es el debate legislativo que va a zanjar en este momento la Corte Constitucional y que el presidente de la República ha decidido que así sea. Me parece que es un buen momento para que esto suceda, para que se termine este debate de una vez por todas. Eso con respecto... ¿Me iba a decir algo? No, siga, por favor. Eso con respecto a este importante tema que ya tiene que tener una discusión por fin. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República desde mi punto de vista de manera equivocada, de manera incorrecta y violentando la Constitución? Usted puede vetar un proyecto de ley de manera parcial, de manera total o por inconstitucionalidad, igual forma parcial o totalmente. Pero usted no puede utilizar las objeciones de forma subsidiaria. ¿Qué quiere decir esto? El presidente de la República presenta una objeción por inconstitucionalidad y dice en su propio veto, si la Corte no me da la razón, igual la veto por inconveniencia. Esto ya lo quiso hacer en el año 2019 el presidente Lenín Moreno, y la Corte lo rechazó y le llamó la atención profundamente. Y le voy a decir en qué caso fue. Usted recordará, Gisela, que la Asamblea trataba en esa época las reformas a una ley reformatoria COIP en materia anticorrupción. Y mientras la Asamblea defendía el comiso anticipado, el Ejecutivo y los asambleístas cercanos a Lenín Moreno defendían ampliar la figura de la incautación. Fue un debate bastante, no más que cuestionado, bastante choque en esa época. Pues bien, se terminó aprobando por parte de la Asamblea el comiso anticipado. ¿Y qué hizo en ese momento Lenín Moreno con su secretaria jurídica de la Presidencia de la República? Les dijo, no, yo veto por inconstitucionalidad del comiso anticipado, pero les propongo un texto alternativo, ampliar la incautación. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? No, a ver un ratito. Sí, es inconstitucional el comiso anticipado, pero usted, presidente de la República, cuando propone una objeción por inconstitucionalidad, usted no me puede proponer textos alternativos, porque usted no me está planteando un veto por inconveniencia, sino que me está diciendo que esto es inconstitucional. Entonces no puede hacer eso. Este es el mismo caso, solo que con otro tipo de objeción por inconveniencia, que es la objeción total.
Entonces, Ahora, doctor, ¿está entonces el Ejecutivo en realidad buscando una excusa nada más para que no se derogue la reforma tributaria que fue uno de los principales hitos para el gobierno del presidente Guillermo Lasso? claro, ¿qué es lo que está pensando el presidente de la República? Y tal vez algunos juristas le recomendaron que hiciera esto. El presidente tiene temor, ya, que la Corte Constitucional le pueda dar razón a la Asamblea Nacional en el sentido de que el 140 le permitiría tener iniciativa para derogar o modificar impuestos únicamente en los casos de decretos leyes. Y claro, le dé la razón a la Asamblea, con lo cual esta ley se publicaría en el registro oficial de manera inmediata una vez que exista resolución de la Corte Constitucional y empezaría a regir en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, en el año 2024. Entonces, ¿qué quiere hacer el presidente con esto? Si la Corte Constitucional le da la razón a la Asamblea, él quiere de manera subsidiaria presentar una objeción por inconveniencia, total por inconveniencia, con lo cual es imposible jurídicamente, se necesitaría 92 votos en la Asamblea Nacional, es decir, las 2/3 partes, que también políticamente creo que las hay, pero retrasaría un poco más para que tal vez entre en el 2025, algo así es lo que piensa el presidente de la República. Ok. Y ¿cómo afecta al país la inestabilidad tributaria que se desprende de esto? A ver, tenemos que ser bastante claros y aquí sí un análisis un poco alejándonos del tema jurídico afecta bastante, ¿no es cierto? Desde que el propio presidente de la República dijo, bueno, yo cuando sea presidente, mi propuesta es no subir impuestos, ¿no es cierto? Cuando él llegó, cambió su discurso basado en una frase que en algunos casos puede tener razón, ¿no es cierto? En el tema de que la realidad educa y presentó una reforma tributaria que entró por el silencio legislativo, ¿no es cierto?, que afectó principalmente a la clase media. Esa reforma tuvo unas demandas de inconstitucionalidad, tanto por la forma como por el fondo. La Corte dejó sin efecto el impuesto a la herencia, pero finalmente quedó establecido y vigente, ¿no es cierto?, lo más importante, que es la subida del impuesto a la renta. Ahora, en virtud de esa reforma, también se han subido ciertos rubros en el presupuesto general del Estado, como es principalmente el salario de los maestros, y entonces sí afectaría en gran forma, ¿no es cierto?, que esta reforma se quede, o sea, derogada. ¿Ya? Esto obviamente aleja la inversión extranjera, afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas y pues afecta, por supuesto, en el futuro también la estabilidad de las arcas estatales. Así que hay que ver qué resolución toma la Corte. Hay que tener en cuenta que la objeción que ha presentado el presidente de la República, la objeción por inconstitucionalidad, no es solo por la forma de aprobación, sino también por el fondo, en virtud de lo que usted está diciendo, Gisela, por el tema de la sostenibilidad fiscal. Ahora, el presidente Guillermo Lasso había dicho que el Consejo de Administración Legislativa debió no calificar los proyectos de ley por no provenir de la iniciativa legislativa privativa del Ejecutivo. Sin embargo, no lo hizo por razones meramente políticas, más no razones jurídicas, fue lo que dijo el presidente textualmente. ¿Se podría leer este anuncio como una intromisión de funciones del Ejecutivo en el Legislativo? Gisela, más allá de eso, es una opinión del presidente que... ¿O verdaderamente el CAL está incumpliendo con sus funciones y respetando la Constitución? Yo no lo tomaría como una intromisión de funciones, es una opinión legítima del presidente de la República, pero sin embargo bastante contradictoria como algunos criterios que ya ha tenido en el pasado. El presidente dice que este proyecto de ley de iniciativa, me parece que es del asambleísta Mireya Pazmiño, no tuvo que ser calificada por el CAL por no ser de iniciativa del presidente de la República. Sin embargo, en anteriores ocasiones, en el año 2019, felicitó de manera pública y sacó un comunicado de su movimiento político felicitando la calificación del CAL de la derogatoria del impuesto verde cuando provenían de los asambleístas Fabricio Villamar y Homero Castañeda. Entonces, ¿qué mismo? Entonces, ahora que él es el presidente, critica, pero cuando era presidente, felicitaba. Entonces, una contradicción abierta
a la que realmente preocupa, ¿no? Ese es el tema de fondo. Contradicciones que parecen ser comunes en este país, doctor, sobre todo en las administraciones. Yo le agradezco muchísimo. No, con todo gusto, Gisela, siempre a las órdenes. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y un feliz año, doctor. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista.